Hola, ¿qué tal? En primer lugar, bienvenidos, bienvenidas y gracias por ver este vídeo explicativo sobre programación y planificación, en este caso para la etapa final y afrontar con garantías el preparatorio, ¿vale? Los Open de 2021. En este caso, como novedad, pues tenemos el material bastante acotado. Por un lado tenemos las mancuernas, la dumbbell, tenemos el cajón, barras, tenemos discos, la comba y la estructura que, bueno, pues siempre ha caído en los Open y por lo tanto este año, como podemos buscarla en muchos lugares, pues lo han incluido, ¿de acuerdo? Básicamente, y aunque lo explicaré luego con más detenimiento, el resumen es que vamos a afrontar esta etapa con dos fases fundamentales preparatorias. Luego hablaríamos de una puesta a punto, un picking y una descarga, un tapering, ¿vale? Para afrontar con garantía y cubrir todo el espectro de movimientos posibles en las 3 semanas de los Open como clasificatorio. En la primera fase, fundamentalmente vamos a introducir diferentes tipos de WOD de los Open respecto a los años anteriores, con el material del que disponemos, y las intensidades van a variar en un RPE entre 6, 5, 6 y 8, ¿vale? De esta manera vamos introduciendo a los atletas a que se vayan acostumbrando a este tipo de trabajo y marcándoles los objetivos muy bien, como explicaré posteriormente, para que se puedan ir adaptando a este estímulo. Como veis, son diferentes colores porque he interpretado tres posibles posibilidades, como podrían ser WOD con mayoritariamente un trabajo gimnástico, WOD con mayoritariamente trabajo ciclo de barra y luego unos de componente mixto, ¿vale? Por eso la diferenciación de colores. Como podéis observar, va incrementando tanto el número de watts como la intensidad a lo largo de la semana, donde hacemos una primera subida en la primera fase, una descarga, luego hacemos una segunda subida, una descarga un poquito inferior y luego haríamos el picking final, donde tanto intensidad como número de watts se verán incrementados. De esta manera, y realizando un tapering posterior, afrontaremos con la adaptación a los diferentes elementos y con la supercompensación los diferentes WOS que se van a realizar este año, como serían el 21.1, 21.2 y 21.3. En este caso se trata de un ciclo de 10 semanas, teniendo en cuenta que la décima semana empezarían los Open y donde, bueno, nosotros ya hemos empezado con la primera semana y la verdad que ha funcionado bastante bien, ¿vale? Muy bien, no me enrollo más, ahora pasamos a la segunda parte donde lo explicaré con más detenimiento. Muchas gracias. Recuerdo que dijimos teníamos dos fases, ¿vale? Dos primeras fases y luego una tercera, ¿vale? Aquí lo podéis ver, ¿de acuerdo? En la que la primera fase, esta que tenemos aquí, consta de un bloque de 4 semanas. Luego tendríamos una segunda fase con un bloque de 3 semanas y luego por último pues haríamos la puesta a punto y haríamos la descarga previa, como podéis observar aquí, al Open 21.1, ¿vale? El 21.1 sería el 8 de marzo, ¿vale? He puesto un color para cada bloque, simplemente para diferenciar que hay tres tipos de movimientos o tres tipos de WOS que puedan darse, como ciclo de barra, como un ciclo gimnástico o como un trabajo mixto, ¿vale? Pero no significa que tenga que ir en ese orden, es simplemente para diferenciarlo, ¿vale? Entonces, pasando a la primera fase y aprovechando para explicar qué sentido le he dado yo a esta preparación, me gustaría deciros que es una integración normalizada dentro de un trabajo que lleve cualquier tipo de atleta. Es decir, no es exclusivamente un mesociclo o una pequeña etapa en la que solamente se entrene para los Open. A lo que me refiero es que este tipo de planteamiento que yo he diseñado se podría integrar en cualquier preparación a día de hoy de cualquier atleta, vaya en la fase que vaya, ¿vale? ¿Por qué? Porque como si os fijáis en la primera fase, ¿vale? El máximo va a ser entre 1 y 2 WODs a la semana, ¿vale? Aquí lo tenéis en la pantalla. En la primera semana hay un WOD, en la segunda semana hay otro WOD y en la tercera semana, antes de la cuarta, ¿vale? En la que también hay un WOD, en la tercera habría 2 WOD, ¿vale?
entonces no habría problema en integrarlo. Así que la prioridad número 1 no es exclusivamente la realización de estos WOD. ¿Por qué? Pues porque además la intensidad que le vamos a aplicar a este trabajo va a ser media. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Modificando los WOD de Open que yo he querido proponer, ¿vale? Mi intención ha sido intentar variar todos los tipos de combinaciones posibles y dentro de cada una de ellas hacer modificaciones. Aunque me he basado, como posteriormente veremos en algunos ejemplos de esta diapositiva, en los WOD que se han realizado anteriormente los Open, no significa ello que no vaya a inventar mis propios WOD, evidentemente, para la preparación de los atletas, ¿vale? Aquí tendríamos desglosado donde dentro de cada semana establecemos, bueno, fecha, intensidad, tipo de WOD que vamos a trabajar, nombre del WOD y la modificación que vamos a realizar, ¿vale? Así en cada una de las 8 semanas, dándole intensidades diferentes según qué semana y según el número de WOD. Como podréis observar aquí, pues tendremos WOD con intensidad media, intensidad alta, intensidad muy alta, intensidad baja, ¿vale? Lo que he intentado es tocar todo tipo de intensidades y todos los tipos de volúmenes para que cuando lleguemos al Open la afrontemos con garantía. Por ejemplo, el ejemplo que yo voy a dar aquí, ¿vale? Me voy a saltar la primera y la segunda semana en la que solamente van a realizar un WOD y además modificado, y me voy a la tercera. En esta tercera semana, ¿vale? Como podemos observar aquí en la diapositiva, tenemos 2 WOD, ¿vale? Ya la intensidad aumenta un poco, ¿vale? Va de manera progresiva y lineal durante 3 semanas, y en la cuarta semana hay un pequeño descenso tanto de volumen como de intensidad, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos 2 WOD? Bueno, pues si pinchamos aquí y veis la semana, ¿vale? En el 18 de enero tenemos 2 WOD de intensidad media, en el que uno tiene un componente fundamentalmente gimnástico y otro ciclo de barra, ¿vale? En este caso hemos querido utilizar el 19.2 y el 19.3, que por cierto, y aprovechando la explicación, dentro de la diapositiva podéis observar que están todos los elementos que en el Open se van a exigir: cajón, comba, una dumbbell, barras disco y una estructura para poder realizar gimnásticos y, bueno, trabajo de autocarga, ¿vale? ¿Qué sería lo ideal? Que desglosarais todos los movimientos que se pueden realizar en cada una de las estructuras, ¿vale? Y luego, a la vez que vamos realizando los diferentes WOD a lo largo de la semana, ir cumplimentando los movimientos que se han visto implicados con cada uno de los diferentes materiales, ¿vale? Esta sería la manera más correcta para programar y para, evidentemente, cubrir todo el espectro y que no se nos quede nada fuera, ¿vale? Y aún así habrá movimientos, evidentemente, más repetitivos, y habrá movimientos, evidentemente, que no se van a tocar porque no da tiempo a todos, ¿vale? Pero bueno, aún así, me voy al ejemplo de la semana 3. ¿Qué he querido hacer yo? Pues, por ejemplo, he utilizado un WOD 19.3 en el que el trabajo predominantemente es gimnástico. Este WOD podría caer en los Open porque el material que se exige, si lo recordáis, es un cajón y una dumbbell y luego una pared para hacer el pino. Y luego, por otro lado, el 19.2, donde predominantemente es un ciclo de barra, aunque evidentemente tiene un trabajo gimnástico con los chest to bar y de double unders, ¿vale? Con la comba. La intensidad es media en ambos, pero no es media porque el WOD en sí lo exija, sino porque yo, a la hora de programar a los atletas que se están preparando, les exijo que sea media. ¿Cómo lo puedo exigir? Desde varios puntos. El primero, exigiendo que el RPE sea entre 6, 7 y 8 sobre una escala del 1 al 10, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que si te marco RPE 6, significa que tu sensación durante la realización del WOD tiene que ser 6. Si se pasa, tienes que frenar, tienes que bajar el ritmo. Si no llegas, tienes que incrementarlo. Es así de subjetivo, así de sencillo, pero es bastante eficaz. Además de ello, en vez de realizar el 19.3 de manera continua, recuerdo que eran 60 metros dumbbell overhead lunge, walking lunge, 50 subidas al cajón con la dumbbell, 50 HSPU estrictas, flexiones de pino estrictas, y luego por último 60 metros de handstand walk, ¿vale? De pino andando. Pues como evidentemente quiero que sea a un RPE medio, lo que le voy a exigir es que realicen 2 rondas, ¿vale? Con la mitad de repeticiones por ronda. De manera que quedaría en 30 metros, tanto al inicio como al final, y luego 25 repeticiones de cada uno de los movimientos. Y además les voy a exigir que descansen 1 minuto entre ronda y ronda. Por lo tanto, obligatoriamente el RPE disminuye, la fatiga mecánica en el tríceps y en el deltoides, en los handstand walk,
tanto los Handstand Walk como la HSPU también disminuyen y pueden realizar el WOD con garantía sin verse frenados en el elemento más limitante de este WOD, que serían las flexiones de pino, ¿vale? De esta manera, además de ese trabajo y de un calentamiento específico preparatorio, le añadimos una pieza final de trabajo compensatorio, ¿vale? Compensatorio y trabajo accesorio para fortalecer la cadena de empuje vertical y para compensar también contracción vertical, ¿vale? Con una cantidad de ejercicios que van a realizar al final del entreno. Lo que pasa es que eso no he querido reflejarlo aquí porque no tengo pizarra suficiente. Luego, por otro lado, el 19.2, como todos conocéis, que es un ANRA de 20 minutos, en el que se realiza un ciclo de barra donde se hacen squat clean con ventanas en las que tienen que completar dentro de 4 minutos 50 double under, 25 chest to bar, 15 cargadas con X kilos. Y cada 4 minutos tienen, o sea, si completan esa secuencia, tienen 4 minutos extra para realizar otra escalera, donde se incrementa la carga del squat clean y donde disminuye el número de repeticiones, manteniéndose siempre double unders y chest to bar. Si yo pusiera este WOD preparatorio para un atleta o para una atleta, probablemente el 99% no podría realizarlo. ¿Qué he querido hacer yo? ¿Cuál es la modificación que le voy a dar? Que van a realizar ventanas completas y además no tienen cap. Es decir, tienes en torno a 4 o 5 minutos para realizar las 50 double under, los 25 chest to bar, y luego tienes el tiempo que necesites para realizar los 15 squat clean con la carga estándar que se establece para este WOD, ¿vale? Una vez que termine el tiempo, la densidad que voy a utilizar es 1,0,5, es decir, si ha tardado 5 minutos en hacer esa ventana, tienen 2 minutos y medio de descanso. ¿Para qué? Para continuar al siguiente bloque. De esta manera me voy a asegurar en este WOD que realicen el volumen completo del mismo. Evidentemente, si los porcentajes de las últimas ventanas no los consiguen, no vamos a eliminar al atleta y vamos a caparle el WOD. No, lo que vamos a hacer es ajustarle los porcentajes a su RM para que pueda realizar todas las ventanas con garantía, ¿vale? Entonces son adaptaciones que se le van haciendo a los WODs que se han realizado en Open de años anteriores, son modificaciones sencillas, son trabajos accesorios y calentamiento específico y son introducciones a la realización de los mismos para que los atletas y las atletas se vayan haciendo y vayan integrándolo dentro de su programación que estén realizando en ese momento. Bien diferente será cuando lleguen a la segunda fase de 3 semanas, donde ya le vamos a dar un poco más de prioridad. Como podéis observar aquí, ¿vale? La intensidad aumenta, ya encontramos WODs con intensidad alta, eso significa que van a hacer el WOD 100% como lo estima CrossFit, van a hacer más de 2 WODs, aquí tienen 2, pues en la siguiente semana ya montamos 3 WODs, en la siguiente semana otros 3 WODs, ¿vale? De manera que aumenta intensidad, aumenta volumen. Igualmente vamos a hacer modificaciones para que realicen los WODs con garantía y sobre todo, factor fundamental de motivación, que vean que son capaces de completarlo, porque de nada sirve plantear WODs inasequibles que no puedan llegar a realizar, al menos en más de un 90% de los atletas, y que eso provoca una frustración y por lo tanto un fracaso de nuestra preparación. Y a nosotros lo que nos interesa es que lleguen en las mejores condiciones posibles dentro de su rango real, no de algo inalcanzable a lo que no pueden aspirar o a lo que a día de hoy todavía no pueden completar, que no significa que no puedan llegar a hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces la segunda fase, digamos que estamos focalizando el acople de este entrenamiento preparatorio, pues ya vamos a darle prioridad a esta ubicación de los WODs en la semana para montar nuestra planificación. Y ya luego fundamental realizar en una tercera fase un picking y un tapering, donde vamos a orientar absolutamente todo el trabajo a la puesta a punto y a la descarga para que se favorezcan los efectos entrenantes y por lo tanto puedan afrontar el Open 21.1 con las mayores garantías, ¿vale? Entonces, bueno, aunque está todavía en pleno desarrollo, como podéis ver, pues lo que tendríamos que intentar es poner nombre y apellido a cada uno de los WODs que van a realizar en cada semana. Si es una periodización fluida, esto tiene que ir cambiando, no se puede cerrar ya de antemano, y si es una planificación cerrada, pues también se puede establecer, ¿vale?
No olvidaros de ir anotando todos los movimientos que se van realizando cada semana y sobre todo de ir buscando nuevas tendencias, nuevos movimientos que se pueden realizar, ¿vale? Estamos a tiempo de incidir en los puntos débiles de cada atleta, en los factores limitantes, sobre todo mecánicos, que se puedan dar para que, bueno, pues no se queden clavados o clavadas dentro de la realización de algún WOD, ¿vale? Nada más, esto es muy denso, es solamente un vistazo general, no quería aburriros a ninguno ni a ninguna. Si le ha podido servir a alguien, yo, aunque sea solamente una persona, de escuchar la chapa que acabo de dar, pues me alegro, y si tenéis alguna duda, pues siempre podéis preguntar, ¿vale? Así que gracias y nos veremos en otra entrega.